Información inmediata. A esta hora tenemos la presencia de la doctora Inés María Baldeón, abogada y experta en el tema de contratación pública, y es que el presidente de la República emitió el reglamento a la ley de contratación y hay evidentemente reacciones porque en algunos acápites se contraría con la normativa aprobada. Le doy la bienvenida a la doctora Inés María Baldeón. Doctora, bienvenida. Primero, una reacción frente a lo que acaba de pasar con el tema de la supresión de 5,000 partidas, la fusión de ministerios, una reorganización del aparato estatal ejecutivo. ¿Cuál es su impresión sobre esto? Bueno, siempre es importante que las reformas sean sistémicas, integrales, se requiere un Estado más moderno, más eficiente, pero efectivamente hay que respetar los derechos adquiridos por los trabajadores. Y claro, el tema de supresión de las partidas de trabajadores puede resultar que tiene que pasar un filtro de constitucionalidad y de la parte de legalidad. Yo no manejo mucho el tema de la ley de servicio público, pero creo que es interesante que se haga ese análisis sistémico, ¿no? Para que si bien se garanticen lo que se quiere como Estado moderno, tampoco se deje de lado lo que significan los derechos de los trabajadores desde el punto de vista de que también son sostenes de familia en sus casas. Claro. Además que se hace sin una previa evaluación, ¿no? Claro, se hace, digamos, de una manera sorpresiva, sí, en cierto punto. Pero bueno, entremos un poco en materia en lo que a usted le compete, porque también es claro que existe la necesidad de reorganizar. Por ejemplo, el tema de la contratación pública. Se aprobó una ley, se emite el reglamento, pero a usted le llama particularmente la atención el hecho de que algunas cosas del reglamento se contraponen a la misma ley. ¿Exactamente en qué? Sí, la ley de integridad tiene efectivamente dos acápites, ¿no es cierto? La primera parte que son reformas a la ley de contratación pública y la segunda parte que son reformas a la ley del servicio público. Por lo tanto, en la parte final de la ley se mandaba a que se haga el reglamento correspondiente, en este caso a los dos aspectos, tanto contratación pública como servicio público. ¿Cuál es mi primera impresión? Que el reglamento que sale como reformas a un reglamento existente con un régimen legal distinto. Entonces, cuando uno coge las reformas al reglamento desde el punto de vista de técnica jurídica, se encuentra con 187 páginas, 187 disposiciones solo de reforma que están contenidas en 200 páginas solo de reforma al reglamento. ¿Cómo hace una persona que no es experta en el tema jurídico para decir, inclúyese el inciso tal, elimínese el artículo cual, agréguese el artículo X? Es imposible la lectura desde el punto de vista de seguridad jurídica. Más confuso que lo que estaba. Y esto solamente son las reformas. Ahora, hay otra parte del reglamento que no se reformó. ¿Cómo tiene que ir haciendo el funcionario público y el proveedor para ver qué parte del reglamento no se reformó, qué parte sí está reformado? Y además que hay muchas cosas del reglamento reformado que no son consistentes con la misma reforma a la ley de contratación pública. Ejemplo, hay una disposición en la ley que dice que el CERCOP está limitado en su capacidad de emitir normativa secundaria. Eso está en el artículo 10, número 6. Que era un poco la esencia de esa ley, ¿no? Maravilloso. Porque uno de los problemas, porque el Estado no se mueve, es precisamente por esas normativas que se contraponen y se confunden. Exactamente. Entonces, yo soy de las personas que aplaudí con mucho énfasis las reformas a la ley. Pero cuando yo veo un reglamento en el que tengo un montón de disposiciones reglamentarias en las que me dice, contrario a lo que dice la ley, el CERCOP no tiene capacidad para emitir normativa secundaria, y encontramos en el reglamento en una serie de disposiciones en que me dice que el CERCOP, en uso de su facultad normativa secundaria, va a hacer tales y tales normas, entonces nos deja en una sensación de, uno, un reglamento no se puede ir en contra de la ley. Dos, usted se imagina lo que va a significar que tengamos, por un lado, una ley, por otro lado, un reglamento que no se reformó, por otro lado, 200 páginas del reglamento que sí se reformó, por otro lado, la normativa secundaria del CERCOP sí está vigente.
Y usted ha escrito una carta al presidente de la República. La doctora Inés María Baldeón le ha hecho un exhorto al presidente público, respetuoso, con alto nivel y sobre todo con el rescate de estos artículos que precisamente, según dice la doctora, en al menos 8 disposiciones son una mala copia de la normativa secundaria, que confunden, ¿no? Que dejan, digamos, como haber vuelto a lo mismo, no haber hecho absolutamente nada, porque el tema de la contratación pública sigue confuso como antes. Yo admiro mucho la capacidad que tiene el señor presidente de la República para haber detectado problemas principales, por ejemplo, en contratación pública. Y admiro el trabajo legislativo que se hizo tanto en el proyecto de ley como en la Asamblea Nacional. Mi pedido es, ya que iniciamos bien haciendo ese trabajo legislativo, continuémoslo haciendo bien en el reglamento. Sería bueno que en lugar de haber hecho reformas puntuales al reglamento, se emita un nuevo texto reglamentario. Sí, en algunas partes hay un copia. Que vayan acorde a la ley. Que vayan acorde a la ley. Porque en muchas partes hay un copia y pega de la normativa secundaria. ¿Qué le evidencia eso? Que no está hecho por gente técnica, que el presidente no está bien asesorado, no se acompaña bien. Yo creo que hubo una muy buena voluntad de sacar rápido un reglamento para que tengamos disposiciones que estén vigentes. Lastimosamente, esa rapidez no se compadece. ¿O le ganaron esos grupos que están acostumbrados a esto? Porque hay gente que se beneficia de esto, ¿no? Sobre todo en la contratación pública. Confunde. ¿Le ganaron esa guerra? No quiero opinar al respecto. Yo tengo en el gobierno muchos alumnos míos que están trabajando y yo admiro y respeto mucho su trayectoria. Lo que sí estoy indicando es, acá se requiere experiencia, pedido para que participemos los diferentes sectores, académicos, los proveedores. Este no es un trabajo intelectual de una persona, es un trabajo de país en el que todos tenemos que colaborar en la elaboración de la norma. Y creo que es importante que este momento se acepte que hay normas, específicamente, por ejemplo, si es que me está diciendo que la recepción de pleno derecho me produce efectos de terminación del contrato, el reglamento no me puede decir lo contrario. Y estoy teniendo normas en el reglamento que me está diciendo, aunque la ley diga esto, yo le digo en el reglamento esto otra cosa. Entonces, la situación va a afectar muchísimo el principio de seguridad jurídica. Y luego tenemos por ahí algún anuncio del CERCOP que dice, no se preocupen porque les vamos a avisar cuando se aplica la norma reglamentaria. ¿Y cuando no? O hay una disposición en que se dice la ley que se aplica, si son contratos de forma previa a la nueva expedición de la ley, se aplican con la ley anterior, excepto si las partes se ponen de acuerdo en lo que deseen aplicar de normas. Aquí estamos hablando de derecho público. Doctora Baldeón, entonces para usted es un trabajo a medio hacer, digamos que este reglamento podría abonar a nuevas demandas de inconstitucionalidad, como ya están algunas en la Corte Constitucional. Yo confío plenamente en que el llamado respetuoso que estamos haciendo a no confrontar, sino a felicitarnos el trabajo realizado, pero creo que lo que se ha hecho con buena intención tiene que continuar haciéndose. Este reglamento tiene una falta de técnica normativa, se repiten textos en una parte, en otra parte, se confunde textos a línea seguida, no se puede entender. A mí me han pedido que les dé capacitación ¿en qué les doy? Si no entiendo qué dice el texto reglamentario. Entonces, si es que no estamos con claridad en las normas, se sugiera, señor presidente, que se emita un reglamento que sea nuevo, que no sean reformas puntuales. Había una parte de la ley en el que decía que la contratación pública de bienes y servicios para el Estado se debía hacer bajo el principio del mejor valor por dinero. En este ejemplo, digamos, ¿qué pasa con el reglamento? Porque, claro, sería la mejor opción decir, esta es la mejor oferta, vámonos por ahí. ¿Qué pasa con el reglamento? El mejor valor por dinero tampoco, lastimosamente, tiene una redacción que demuestre efectividad, porque la Contraloría tiene que regular y tiene que controlar más que regular, controlar que se cumpla lo que dice la norma. Si el reglamento me está diciendo que el valor por dinero es que en algunos casos se puede pedir calidad y que en otros casos no se puede pedir calidad, porque la redacción me está confundiendo, lo que tiene que ponerse es todos los objetos contractuales, independientemente del procedimiento de contratación que se siga, requieren tener calidad. ¿Qué significa el valor por dinero? Que pueda ser que existan productos que hoy cuesten más caros
Y que entonces, son de buena calidad. Que le pongan, Ajá. cuesta 5,000 y el otro costaba 30,000, costaba $3,000. El uno cuesta 5,000, el otro cuesta $3,000. Ajá. ¿Ok? ¿Por qué voy por el de 5,000? Por calidad. Porque haciendo el análisis de futuro, me incluye mantenimientos, me incluye garantías, me incluye el mejor costo Y a la del larga objeto. es un ahorro. A la larga Es un ahorro, y claro. y a la larga es un ahorro. Si yo compro una aguja para poner un suero y esa aguja cuesta 1 centavo, pero necesito 10 agujas pinchándole al cuerpo del ser humano, y resulta entonces que esa aguja cuesta 3 centavos y la otra aguja cuesta 1 centavo, pero hay que pinchar 10 veces, es decir, con 10 agujas. ¿Cuál aguja es mejor? La de 3 centavos en lugar de la una. Entonces, ese es el concepto del mejor valor por dinero, el justificar el que aunque yo pague este momento un precio más alto, las condiciones de análisis hacia el futuro me garantizan esas condiciones. Y eso lastimosamente no está redactado con claridad y puede confundir y puede hacer que no se cumpla ese objetivo. ¿Hay cómo salvar ese reglamento legalmente? ¿Hay cómo modificarlo si ya está publicado, ya se hizo oficial? Sí, porque las cosas se deshacen de la misma manera que se hacen en temas jurídicos. Yo creo que el señor presidente de la República tiene la capacidad con su equipo, que es muy bueno, de decir, estamos recibiendo observaciones. Yo no he visto una sola observación que me diga, wow, qué buen reglamento, como sí se dijo, qué buenas reformas legales. Entonces, si es que es así, la misma gente que ha dicho qué buenas reformas legales está diciendo, señor presidente, qué mal reglamento. Por favor, hagamos un reglamento que esté acorde con la ley. No es oposición política, no es oposición ideológica, es un tema de criterio técnico. Bajo esa lógica, sería muy interesante que desde la gente que trabaja con el señor presidente de la República reciba el aporte de las personas de los diferentes sectores y sustituyan este reglamento con un reglamento nuevo, de texto normativo nuevo, que corrija técnica normativa, que no contradiga la ley, que aclare las confusiones y las terminologías que son confusas y que no eleve per se una normativa secundaria al reglamento si no es dentro de un análisis sistémico e integral. Para terminar, ¿su criterio ha sido escuchado? ¿Ha recibido alguna respuesta? Dice usted que tiene alumnos cercanos al presidente. ¿Es posible que ojalá le escuchen? Yo creo que sí, yo creo que en la coordinación jurídica de la Presidencia de la República hay una persona que lidera con mucha cabeza y con mucha inteligencia, exalumno de la maestría de la Universidad Andina Simón Bolívar, donde doy clases y dan muchas profesionales clases. Alrededor del señor presidente hay gente que es muy preparada y creo que, aunque no me han respondido directamente a decirme, ok, vamos a hacerle caso a lo que está diciendo. Le han comentado su carta, ¿no? Creo que van a recibir. Yo estoy acabando de llegar de España, he vivido 4 años y medio ahí. Mi único aporte desde el punto de vista de esto es, a mí me interesa que el sistema funcione bien y yo confío en que estas personas que son gente joven, con mucha energía, honesta, en el CERCOV, en el gobierno, van a recoger el aporte que estamos haciendo profesionales con ese interés académico. Muy bien, doctora Inés María Baldeón, abogada y experta en contratación pública, nos ha hecho conocer su visión técnica de lo que ha sido este reglamento publicado a la ley de contratación pública. Esperando, por supuesto, una respuesta del gobierno frente a esta situación que contradice el objetivo de la ley. Gracias, doctora. Muy gentil. Muchísimas gracias a usted. Noticias, entrevistas, análisis